como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú, mi gallardo? ¿Cómo te va? Que espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Leo, ¿qué hay para ti? ¿Qué planteamientos tenemos que poner acá sobre la mesa? ¿Qué dice el oráculo del planteamiento? Vamos a ver qué hay, qué podemos sacar aquí en conclusión. Pero primero el planteamiento, por supuesto, antes de las conclusiones, ¿cierto? Vamos a ver. Pero ¿cuál es la conclusión de este planteamiento? Vamos a ver entonces, ¿ok? Aquí. Dice, oye bien esto. Ay, 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 esto sí está muy duro. Oye bien esto, mi querido Leo. Le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. Te pidió tiempo, pero se tardó en regresar. Ahora eres tú quien pide tiempo. Déjame tomar café. Ay, no puede ser. Mira esto, pues. Le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. ¿Pero por qué? Porque esa persona te pidió tiempo y se hizo el Gualberto, se hizo el loco, se hizo la loca y se tardó en regresar. Y ahora eres tú quien le está pidiendo tiempo y no le estás dando ninguna esperanza. Pareciera ser que no le estás dando esperanza. Pero vamos a ver qué otra posibilidad existe. Para ver entonces, a ver si te puede ir resonando, ¿sí? Con alguna otra posibilidad. ¿Qué otra cosa puede existir por aquí? ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Qué se puede estar presentando? Vamos a ver, faltan bastantes cartas, montones. Pero sí, lo único que sí que te digo es que esa persona te pidió tiempo, se tardó en regresar y ahora eres tú quien le pide tiempo. Esa persona llorará porque tú le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti, porque ya no es lo mismo. Ya creía que iba a encontrar en ti lo mismo, a la misma persona de antes esperando ahí, viendo para el techo ahí. Ah, te dejó como quien dice como un zapato, así que te dejó. ¿Y ahora tú qué? Ah, vamos a ver entonces qué otra, las posibilidades cuáles son. Aquí dice, valórate más. Ajá, eso está muy bien. Valórate más. ¿Qué te están queriendo decir, mi querido y adorado Leo? Que ahora que esta persona te pidió tiempo y se tardó en regresar, ahora eres tú quien pide tiempo. Y ahora ahí en ese momento es que tú empiezas a valorarte como debe ser. O por lo menos darle a entender que te has valorado lo suficiente. Que ya no es lo mismo de antes. Que ya ahora sí es verdad que te meta el dedo en la boca para ver si no le vas a morder. Ya te salieron dientes. Así que vamos a ver ahora el oráculo de los enamorados. ¿Qué te dicen el oráculo de los enamorados? Vamos a ver qué hay, qué podemos hablar. Porque sí, que se está creyendo esta persona entonces, que a la hora que venga, cuando venga, en el momento que sea, te deja esperando un ratote, te dejó viendo un chispero y ahora encima de todo sí va a llegar como perro por su casa. ¿Quién te dijo? ¿Cómo es eso? Mira la carta de los enamorados. Nunca es tarde. El tiempo se acaba cuando se acaba la vida. Oye eso. Nunca es tarde. El tiempo se acaba solamente cuando se acaba la vida. Así de una, más nada, mi querido. Pero tampoco, ¿no? Tampoco podemos esperar toda una vida por alguien. No es justo. No es justo esperar toda una vida por alguien y uno perder su vida por alguien, perder sus mejores momentos por alguien, ¿verdad que no? Vamos a ver entonces la carta guía que te está diciendo. Vamos a ver, porque esto es muy directo. Esto es lo que pasa con estos oráculos que me conseguí, que son muy directos. Dicen de una vez todo así, de una vez. Eso es lo bueno. Todo lo que te propongas estará abierto para recibir, para hacer tu magia con muchísimo amor e inteligencia. El mago está aquí presente contigo y quiere ayudarte a hacer esa magia bella y bonita, ¿sabes? Así que no te preocupes. Juraste que lloraría esa persona cuando se acuerde de ti. ¿Por qué? Porque ahora resulta que sí sabías tú que a lo mejor esa persona se iba a tardar y ahora para ti es como quien dice periódico de ayer. Ahora tú lo que quieres es, le pides tiempo y sin darle ninguna garantía.
me das tiempo y no sé si lo voy a aceptar. Así mismo le dices, ni siquiera voy a saber si te voy a aceptar. Así que esa persona de verdad ahora le toca, porque te estás valorando, mi querido Leo, como tiene que ser, te estás valorando. Vamos a ver el oráculo del amor y el desamor, cómo está todo. Aquí veo el número 11, lo reconoce todo. No le queda más remedio, mi querido y adorado Leo, no le queda más remedio que reconocerlo todo. Y antes de lanzar tus cartas y las cartas de esa persona del tarot, vamos a ver las conclusiones que hay, las conclusiones energéticas, el por qué todo, el meollo de todo, la raíz de todo esto, en qué quedó, por qué fue todo, de dónde comenzamos y a dónde llegamos. Vamos a ver. La raíz de todo, es la raíz energética, yo diría, antes que conclusión energética. Una raíz energética. ¿Por qué todo esto? Vamos a ver. ¿O para qué todo esto? Vamos. Aquí. Todo esto es energía. Todo lo que estoy leyendo es energía. Confía, te dicen. Hay que confiar. Necesitas confiar. Si no confías, entonces la cosa no está como quien dice bien. Necesitas quizás darle una, yo diría, no lo están diciendo directamente, pero sí te están como diciendo que darle el beneficio de la duda a la persona. Esa persona de verdad está llegando, llegó tarde, o sea, se tardó en llegar, pero está llegando. Y entonces tú le estás pidiendo tiempo, pero dentro de ese tiempo confía en que todo va a salir bien, mi querido y adorado Leo. Lo que estás haciendo o lo que te está pidiendo el tarot que hagas o el oráculo que te está pidiendo que hagas está correcto. Que ahora le pidas tiempo y que te tomes tu gran tiempo, así como se lo tomó esa persona, también tómate tú tu tiempo, definitivamente. Como quien dice, ojo por ojo y diente por diente, pues vamos a decir, lo que es igual no es trampa. Ahora te toca a ti y tómate todo el tiempo que sea necesario. Oye bien, si esa persona quiere volver a ti, va a esperarte todos los años del mundo. Si esa persona viene por venir, pero no quiere esperar, está afanada, está de afán, entonces que se vaya por donde vino. Porque aquí lo que interesa es tu propia seguridad amorosa, sentimental, emocional, física, espiritual. Todo eso es lo que hace falta, lo que importa. No importa más nada aquí. Aquí lo que importa eres tú. Y si tú te sientes bien aceptando a esa persona, muy bien. Pero si no te sientes todavía muy bien o no estás preparado todavía, tienes que dejar fluir. Tienes que pedirle tiempo como le estás pidiendo o como le tienes que pedir. Vamos a ver cómo está tu carta de energía para esto. ¿Qué te están diciendo? Es que de verdad, sencillamente, si quieres una oportunidad o nada que nada. Vamos a ver, porque sí que te digo, tendrías toda la razón. Se tardó muchísimo y tú no puedes estar esperando tampoco tanto tiempo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué vas a esperar tanto? Vamos a ver entonces. Pareciera ser que no le das comunicaciones por ahora. Esa persona por eso es que llora, porque tú se la juraste. Y ahora después, y conociéndote quizás, tu orgullo también un poco, de verdad, ese orgullo, porque es cierto, cada quien también tiene sus valores y su orgullo. Esa persona tanto tiempo que se tardó y ahora regresa como si nada. Entonces ahora le toca a esa persona esperar en el mismo sitio donde tú esperaste, en un umbral, en un hueco, en un pantano. Ahí tendrá que meterse esa persona y esperar a que tú te decidas. Sí, señor. Y de verdad que por ahora no veo comunicaciones. Veo que pasa el tiempo y el tiempo y tú como que no le das todavía comunicaciones. Vaya, así mismo es. ¿Será esto una lectura quizás, como digo, espejo, reflejo? Podría ser, ¿sabes? También me están diciendo esto. Puede ser una lectura, reflejo o espejo. Vamos. Quizás acá. Voy a tomar más café para continuar con las energías de esa persona. Ya esa persona está clara, lo ve todo claro, lo reconoce todo y quiere definitivamente volver. Así mismo es. Tú tienes que confiar
en la justicia divina, tú tienes que confiar en tu ser interno, tú tienes que pedirle a tu ser interno que por favor te guíe a ver qué es lo que es. Más nada, porque vuelvo y digo que lo primero es tu bienestar, más que nada, tu bienestar. La energía de esa persona se siente, sinceramente, con copas vacías. Esta persona no se está sintiendo definitivamente querida. Esta persona de verdad llora y llora mucho. No, siente que perdió. Siente que perdió la oportunidad contigo. Siente que por tardarse tanto, perdió ese tren. Ese tren llegó y esa persona se tardó en llegar y el tren se le fue. Así mismo que sí que te lo digo. Más nada, no puedo decir más nada. Vamos a ver ahora entonces cómo será esa energía que hay entre ustedes. Yo no sé si a lo mejor puedas tener tú a alguien más después, pero aquí veo un triunfo también. Ese es un triunfo que hay para ti, es un triunfo de todas. Y vamos a ver, pues mira, a lo mejor esto se puede acomodar. Esto no es como quien dice secula seculorum. Esto puede cambiar, así como cambia la forma de las nubes, a lo mejor esta energía también puede cambiar. Esto se lo estoy diciendo yo ahora al ex de Leo. Puede ser que a lo mejor cambien estas energías y después entonces las cosas ya Leo pueda, como quien dice, entender un poquito o pensar un poquito más o dejar un poquito digamos, esa contención que tiene y soltar, probablemente. Aquí veo un triunfo. Vamos a ver de quién se trata, para quién será ese triunfo. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Claro, este triunfo se refiere a la situación o a la relación. Nos estamos viendo en un próximo video. Mi querido y adorado Leo. Bye bye.